Buenas tardes, apreciados hermanos y amigos de todo el mundo. Hoy queremos considerar un tema que en lo personal lo clasifico como uno de los temas más importantes, ya que hay temas importantes, pero este es sumamente importante y tiene que ver con los niños. La escritora y norteamericana Helena Harmon de White escribió refiriéndose a los niños y dice que solamente debiéramos traer al mundo aquellos hijos que podamos mantener y podamos educar. Y más que eso, los que podamos instruir en la senda del Señor. En base a este principio, queremos hablar de la importancia, el papel que juegan los niños en el mundo y en la sociedad. El mundo, los niños son el futuro y el presente del mundo, de la iglesia, de la escuela, de las empresas. De manera que si nosotros no jugamos un papel importante para que esos niños puedan crecer con una mente equilibrada, entonces estamos preparando niños para que fracasen definitivamente y no cumplan las expectativas espirituales y las expectativas en el mundo empresarial. La primera vez, y tenemos que saber claramente que el enemigo de los niños, y los padres en esta hora pueden comprender y pueden ayudarnos a entender que no es fácil traer niños al mundo, porque hay un ser que vivía antes en el cielo, que era un querubín protector, y entonces fue lanzado a esta tierra. Y en el capítulo 1 y versículo del 15 en adelante, dice: entonces el rey de Egipto habló a las parteras de los hebreos. Una se llamaba Cifra y la otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es niño, matadlo, y si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó: ¿por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosas prole. Entonces Faraón ordenó a todos su pueblo: echad al río a todo niño hebreo que nazca y preservad la vida de todas las niñas. Y
el monarca inducido o impulsado o inspirado por Satanás ideó primeramente matar a los niños a través de las parteras. En vista de que su estrategia no funcionó, ordenó que a los niños varón los lanzasen al río. Y aunque este no es el tema, pero conocemos la experiencia del niño Moisés, que fue lanzado en el río Nilo y que su nombre significa salvado de las aguas. Pero lo interesante del caso es que Dios prosperó, multiplicó a las niñas y a los niños de Egipto, siendo hebreos. En el capítulo 2, el versículo 16 y 18 dice: cuando Herodes se vio burlado por los magos, ¿qué hizo? Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en su alrededor, conforme al tiempo que habían averiguado de los magos. Entonces se cumplió. ¿Qué cosa se cumplió? Lo que dijo el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamento, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En la matanza que hubo en Israel, impulsada lógicamente también por el mismo ser que se reveló en el cielo, pero utilizando a un monarca, al rey Herodes, no tuvo compasión en sacrificar a todos los niños menos de 2 años, primero en cumplimiento de una profecía de Jeremías, y esa profecía está en Jeremías 31:15, y le dieron muerte a todos los niños. Luego nosotros descubrimos en el libro más extenso de la Biblia, el libro de los Salmos, en el capítulo 8. Los Salmos no son capítulos, son números. El Salmo número 8 y el versículo 1 y 2, solamente el 2 lo menciona, pero quiero destacar el 1. El salmista David dice: Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que maman afirmas su fortaleza frente a tus adversarios, para silenciar al enemigo y al rebelde. Nosotros observamos el cumplimiento de esta profecía o de este evento en el versículo 25, donde dice: en este tiempo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y así es, Padre, porque eso te agradó. El Señor tiene una misión grande y especial, maravillosa para hacer con los niños. Y cuando la gente eran
o recibían la orden de que se callaran. Cuando el Señor Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, se cumplió el Salmo 8 en el libro de San Mateo. En los que mamas, en los pequeños, allí el Señor se está enseñoreando. Y precisamente el enemigo de las almas y el enemigo de los niños sabe perfectamente el ministerio, la labor, el trabajo que van a cumplir finalmente los niños. Y entonces entra en juego lo que un padre consciente de que está preparando a su hijo en los regazos de su madre o de su padre, lo está preparando para la eternidad o lo está preparando para la perdición. ¿Cuántos niños escucho que no le enseñan a orar, que no le enseñan a cantar? Pobres niños son un poco menos que animales cuando no se les enseña el temor de Jehová. Qué lástima da al ver madres que no están preparadas para ser madre y que le van a enseñar a sus hijos, igualmente los padres. El Señor nos indica que hay una labor grande que los padres cristianos tienen que cumplir con sus niños. Tienen que enseñarles en la iglesia la clase de cuna, la clase de infantes, la clase de primarios, la clase de jóvenes, la clase de adultos, y cada etapa el niño va creciendo y adquiriendo conocimientos que le permitan a él ser un hombre de bien, ser un hombre que conoce a Dios. Como dice el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Le temerá, le reverenciará. Ese es el pueblo, ese es el niño, esos son los jóvenes y son los adultos que conocen a su Dios. Y cuando nosotros nos vamos al último libro de la Biblia, en el capítulo 13, y cuando leemos en el versículo 16, ustedes pueden leer lo que están antes y después. Dice el 16, ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Amado hermano y hermana, amiga y amigo que me escuchas, Satanás tiene una campaña para destruir a los niños. Y finalmente la Biblia dice que ordenará a todos, a los pequeños, a los grandes, a los ricos y a los pobres, los libres y siervos, que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. En la época de Egipto se ordenó solamente a los niños que muriesen. En la época de Herodes se mandó solamente a los niños que muriesen. Pero en la época del último libro de la Biblia, las últimas señales, cuando la bestia, o sea, Satanás, use todo su poder, entonces los primeros que van a ser
sentenciados y que van a ser judiciados serán los niños. Lógico, no se escapan los jóvenes, los adolescentes, los ricos, los pobres, los siervos, los libres, los esclavos, en fin, todos. Pero quiero hacer énfasis a los hermanos que me escuchan y que son padres, que Satanás se ha empeñado. Y esa obra la lleva hasta el final del mundo. Y finalmente va a colocar un sello en la frente y en la mano derecha, un sello de identidad, un sello de pertenencia, un sello de que somos de Él. Y me da mucha pena y lástima ver a tantos niños de 1 año, 2 años que no tienen el conocimiento de nada, pero lamentablemente ya los padres los entregaron en las manos de Satanás, porque no le han enseñado el temor a Dios, no le han enseñado la oración, los cantos, no le han enseñado a orar cuando comen. Son niños que simplemente viven por vivir, y cuando lleguen a una edad, ese niño no siente el deseo de buscar a Dios. Y si aún los niños que los hemos dedicado en la iglesia, que les hemos predicado desde pequeño, cuando están más grandes se apartan y se van al mundo a festejar, a celebrar y a hacer todo cuanto ellos quieran, ¿qué se espera para un niño, una niña que no tiene el temor de Dios? Yo le doy gracias a Dios porque aunque mis padres eran católicos, desde la edad de 6 años me inducieron a aceptar a Cristo. A la edad de 8 años era miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y allí milité estudiando y haciendo mi devoción. A la edad de 17 años tomé la decisión de bautizarme en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y desde el año 1981, el 21 de octubre, hasta la fecha, estoy militando en el camino del Señor. El Señor me dio 2 hijos y traté de guiarlos hasta su mayoría de edad para que ellos se encaminaran y no tuviesen excusa cuando fuesen grandes y decidiesen tomar otra decisión. La vida es así. Mientras el joven está bajo tu responsabilidad, eso es lo que he creído, eso es lo que enseña la Biblia, es tu deber enseñarle a obedecer a Dios, a la buena o a la mala, enseñarle los principios, y cuando él tenga la mayoría de edad y ya él sepa trabajar y ha estudiado, entonces que se vaya y que tome la decisión que considera más oportuna, pero tú ya salvaste tu responsabilidad. Tú tienes que seguir siendo fiel a Dios, siendo leal a Dios, predicándole a los padres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos del gran papel y responsabilidad que tenemos frente a nuestros hijos. Hermanos y mis hermanas, parece relajo traer niños a este mundo, pero tenemos que darle cuenta a Dios cuando Él nos pregunte: ¿dónde están los hijos que te di?
porque no somos dueños de los hijos, somos mayordomos administradores. Dependiendo la administración que hagamos con nuestros hijos, también será la decisión que finalmente tomemos a favor de nuestros hijos para la eternidad. Hay que enseñarle a los hijos, aún pequeños, que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué relación tiene Baal con las cosas de Dios? Y los hijos, cuando ya están grandes, consideran que ya ellos pueden tomar la decisión y ya no le consultan a uno, y entonces vienen los estrellones. La palabra de Dios es clara. Dios es claro y Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere nuestra restauración. Dios quiere que en los hogares se haga una reforma. Hay veces que en el hogar al niño no se le deja hacer nada. No se le deja barrer, trapear, y solamente el niño crece como un parásito de ese hogar que lamentablemente en cualquier momento es detenido por la policía y siendo adolescente va a parar a la cárcel. Esa es nuestra responsabilidad. Hay veces que hay una persona que es el líder y alguien se opone a ese liderazgo y ella quiere ser líder y tristemente no tiene esa capacidad de ser líder y uno lo deja. Finalmente ese muchacho está sin rumbo, sin dirección, y él va para donde va Vicente, para donde va toda la gente. Amados hermanos, niños, jóvenes que me escuchas, el Señor en esta hora nos invita a que hagamos una elección y una decisión correcta del lado de la verdad. Que estemos dispuestos a aceptarle y a obedecerle, cueste lo que cueste, porque nada es tan valioso y importante como lo que es imperecedero, la vida eterna. Lo temporal y lo pasajero pronto llegará a su fin. Mi hermano y mi hermana, vivimos en una época donde padres, madres y hijos solamente viven por vivir. Comen para vivir y viven para comer. Se ha olvidado este libro, las enseñanzas que tiene en su palabra, y tenemos que volver. Necesitamos hacer un reavivamiento. ¿Qué es un reavivamiento? Es volver a surgir o resurgir de una mente negativa a una mente positiva. Necesitamos hacer una reforma en nuestras vidas. ¿Qué es una reforma? Es una reorganización de ideas y conceptos. Es cambiar eso que hemos creído que está bien, pero que está mal, y solamente encaminarnos por la senda que Dios ha trazado para sus hijos aquí en su santa palabra. Yo sé, mis hermanos, que has estado reflexionando sobre lo que hemos estado hablando, sobre la experiencia de los jóvenes de Egipto, los niños de Mateo,
los niños del Salmo 8, de Mateo 1, 25 al 26 y especialmente Apocalipsis 13 al 16, donde no se escapa niña y niño. Todo el mundo está en esa lista de Satanás para colocar el sello en la frente, en la mano derecha, en la mano, pero no el sello del Dios vivo, sino la marca o el sello de la bestia, de la rebelión, de la perdición. Yo quiero en esta hora orar por todos los padres del mundo, por todos los miembros de iglesia y por todos los niños. Padre nuestro, en esta tarde te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque en sus páginas sagradas encontramos la importancia que tienen los niños en el redil de Cristo. Lo que sucedió en la época del niño Moisés, lo que sucedió y dijo Jeremías, lo que dijo el salmista, lo que dijo Mateo y especialmente lo que termina diciendo Juan el vidente en la isla de Patmos, donde niñas y niños no se escaparán de la crisis final. Y Satanás está usando toda artimaña y estratagema para confundir las mentes tiernas de niños y padres para que no le den importancia a las cosas espirituales. Y Señor, es serio la época en que estamos viviendo. Reaviva tu obra en medio de los tiempos. Y Señor, permite que nosotros podamos ser el canal para que esos niños lleguen al conocimiento de tu gracia y también ellos puedan ser instrumentos en tus manos y puedan predicar el evangelio con poder y gran gloria, porque así dice tu palabra. Ayúdanos a traer a este mundo solamente a los hijos que podamos educar en los caminos cristianos, los hijos que podamos entrenar, los hijos que podamos educar. Señor, hay muchas otras cosas que te queremos pedir. Tú sabes cuáles son, porque cómo hemos de pedir no lo sabemos. Pero el Espíritu clama por vosotros con gemidos indecibles. Bendice a los padres, bendice a los niños, bendice a los líderes de tu iglesia, bendice a los maestros, a los educadores, y que cada quien cumpla cabalmente el rol que tú le has asignado. Estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre y por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén.